Hola, soy Juan Ignacio Ortega, tengo 32 años ya como fotógrafo. Bueno, yo creo que como todos empezamos con ese gusto, ¿no? Por crear imágenes. Y como todos, pues comenzamos con paisajito, con fotos que le hacemos a nuestros amigos. Me dediqué mucho tiempo a hacer fotografía, digamos, artística. Y pues me gustaba mucho experimentar. Yo aprendí fotografía en muchos lados, primero en mi escuela, en la universidad, en la escuela Carlos Septién García, luego en el Club Fotográfico de México tuve muchísimos maestros muy buenos, a quienes yo siempre he admirado y respetado. Es una lista muy grande de fotógrafos que influyeron en parte de mi trabajo. Y pues te estoy hablando de, no sé, de hace muchos años donde todavía utilizamos negativo y de hecho nuestras primeras andanzas pues eran con rollo, tú tenías que llegar al laboratorio, revelar y hacerte todo el proceso a mano, ¿no? Que era una cosa maravillosa y mágica, ¿no? Ver aparecer tu imagen en el cuarto oscuro. Hay muchos momentos, ¿no? Que me hicieron como tomarle mucho gusto a la fotografía y hay un momento, yo creo que cuando era niño, yo practicaba mucho la natación, 68. Ganó la medalla de oro el Tibio Muñoz en los 200 metros estilo de pecho. En ese entonces yo tenía 4 años, ¿no? Entonces mi mamá se emocionó mucho con el triunfo del Tibio y volteé a ver al chamaquito y dice, pues vas, güey, a la alberca, ¿no? Entonces me pasé muchísimos años, ahora sí que en el agua, y entrenando muchísimo, ¿no? Durísimo y afortunadamente pues me fue muy bien en mi época de niño, en las épocas de competición y cuando yo acababa de ganar un campeonato muy importante de natación, mi familia y yo acostumbrábamos irnos a Acapulco largos periodos porque mis papás son maestros, entonces pues coincidían nuestras vacaciones y me acuerdo mucho que una vez estábamos ahí en Acapulco en una playa que se llama El Revolcadero. Y en ese entonces pues yo me sentía Juan Camaney, ¿no? Venía de casi un año de invicto en las competencias. Y me acuerdo mucho que un día mi papá me dijo, a ver, vamos a, vamos a enseñarte a nadar en el mar, ¿no? Y yo, ay papá, pues, si yo acá soy Tarzán, ¿no? O sea, ¿qué me vas a enseñar tú, no? Y bueno, pues, o sea, estamos hablando de olas de 3 4 metros de altura, ¿no? En ciertas épocas del año. Y pues ya, o sea, entro y el niñito salió volando, ¿no? La ola me arrastró horrible, de esas que te entra arena en los ojos, sales raspado y llorando, ¿no? Y entonces mi papá fue cuando me dijo, mira, hay que ser humildes, ¿no? Hay que ser humildes. Y aquí es a donde entra la foto, ¿no? Porque yo salí del mar intimidado ante la grandeza del océano, ante la fuerza del océano, y yo estaba de pie admirando el mar y sintiéndome una hormiguita, y mi papá tomó una foto, que es ese momento exactamente, ¿no? Que es ese momento en que me di cuenta de que en realidad no sabía nada, no sabía nada. Y el que mi papá haya captado exactamente el momento en que yo estoy pensando, pues es que tengo que aprender otra vez, ¿no? Tengo que reconocer lo pequeño que soy y aprender a respetar a la naturaleza, ¿no? Y me impactó muchísimo porque yo jamás me enteré de que él había tomado la foto hasta después de que ya fue a revelar, mandó a imprimirla y yo me quedé, wow, o sea, congeló el momento en que yo estaba sintiendo esto, ¿no? Y fue un momento muy padre, pero me impactó que mi papá haya congelado ese momento, ¿no? Creo que fue el inicio de mi gusto por la fotografía, porque dije, ¿de veras se puede hacer esto? O sea, congelar un sentimiento, y de ahí fue. Pues comencé haciendo trabajos como fotógrafo en el periódico La Afición y en el periódico El Universal, pero no estaba formalmente como tal, o sea, yo cubría deporte amateur, que hasta la fecha soy muy aficionado del deporte amateur, sobre todo del atletismo, la natación, el básquetbol. Y entonces, como todos sabemos, pues nuestro país es súper fan del fútbol soccer, ¿no? Entonces,
como reportero me iba muy bien porque nadie más quería cubrir deporte amateur, ¿no? Entonces, pues yo iba a las coberturas y a veces pues no me mandaban fotógrafo porque pues los fotógrafos estaban en el partido del América, estaban cubriendo todo eso y pues yo hacía un par de fotos. De hecho, tengo una anécdota muy padre que se les voy a contar. Llegó la NBA a México por primera vez y ahí sí llegué, todos los fotógrafos estaban apuntando, no, no, que yo sí voy, que tanto, y también los reporteros, no, no, pues que yo cubro la NBA y todo, y hablé con el editor, ¿no? Le digo, oye, pues es mi fuente, he estado cubriendo el básquetbol que nadie ha querido cubrir todo el año, pues me apoyó y me dijo, vas, pero vas sin fotógrafo, así como diciendo, a ver si muy chiles, ¿no? Y entonces me tocó en el Palacio de los Deportes el primer juego profesional de la NBA en México, y me fue bastante bien, o sea, las fotografías que logré ese día, pues no eran, digamos, así como lo máximo, pero tuve una oportunidad de hacer una foto de Joaquín Olajuwon en un tiro libre, o sea, me fue bastante bien, y luego tuve la oportunidad de ir a cubrir el maratón de Nueva York, con un telefotito fijo que era 70 milímetros, me acuerdo, y afortunadamente logré entrevista con Yuma Ikanga, que fue el campeón de ese año del maratón de Nueva York, y pues sí, hubo imágenes padrísimas que tomé en el puente Berrazano, en varias etapas del maratón. Y ya después cuando salió la convocatoria para integrarse al periódico Reforma, pues yo creo que fue una etapa de exámenes, fue una cosa así tremenda de pruebas. Y bueno, o sea, para no contarles toda la historia, me acuerdo que Julio Candelaria, que era el jefe de fotografía, me dijo, mira, ya era como la última prueba, ¿no? Y tenía así de currículums en su escritorio y todo. Me dice, a ver, vamos a hacer una última prueba. Estábamos varios chavos todavía ahí. Y nos puso a ver la cámara, nos firmó el rollo, nos firmó, cerró la cámara y a cada uno lo mandó a una misión específica. Y a mí me dijo, ¿sabes qué? Aquí está tu rollo. En este momento está cerrando en la campaña Cuauhtémoc Cárdenas en el Zócalo, que era el candidato a la presidencia de la República, y pues lánzate a ver qué puedes hacer, ¿no? Pero pues el meeting ya había comenzado, el Zócalo estaba repleto, llego yo y ya no había no cabía un alma ahí en el Zócalo, estaba repleto de gente, la tarima para los fotógrafos la habían colocado muy cerca del asta bandera, y yo dije, o sea, ya no puedo atravesar toda esa gente, y además no traía acreditación. Dije, ni me van a dejar pasar, y luego de aquí a media hora que llego a la tarima, y luego mis 70, ¿no? Ahí fijo. Entonces dije, no, pues voy a hacer solo fotografía de color, ¿no? De la gente que está pintada, la que está echando porras. Y así me fui caminando hasta que llegué detrás de lo que es la tarima, ¿no? Y en ese momento llegan camiones con gente y va bajando la gente y todo. Y le digo al chofer, oye, no seas mala onda, dame chance de subirme al techo del camión para hacerle una foto al ingeniero. No, ¿cómo crees? Y le digo, no, es que mentí, ¿no? O sea, le digo, es que vengo con el ingeniero y me pidió una foto. Y me dice, ¿cuánto te tardas? Y le digo, no, pues dame un minuto. Y ya no, a ver, súbete, vas. Y me subo, pero pues obviamente no estaba solo, había como 4 o 5 personas con el ingeniero y estaban ellos viendo hacia el Zócalo. Y yo tenía una vista padrísima porque estaba el estrado, se veía la gente y en ese momento empieza a ondear la bandera, ¿no? Y total que dije, bueno, pues hago unos tiros, aunque sea de espalda, pues de todas maneras me gustaba la imagen, ¿no? En ese momento no sé qué pasó, no me acuerdo si el camión iba a arrancar, algo pasó, pero el camión se movió y yo me resbalé. Entonces, ¿cómo te digo? Como que la reacción fue hacer esto, entonces pegué en el techo del camión, pero fue un golpazo, ¿no? Y entonces voltea el ingeniero, voltean los demás del estudio, y yo que le tiro, ¿no? O sea, es una sola fotografía, pero me está viendo el ingeniero, y pues está el zócalo y la bandera, ¿no? Entonces ya regresé corriendo al periódico a revelar el rollo y todo. Y ya me dice Julio, a ver, vamos a ver, revisa la foto y todo. Y ya después llegó con la buena noticia de que, ¿sabes qué? Va tu foto ya en el periódico impreso. Y fue así como me aceptaron. Entré directamente a cubrir Estado de México y ahora sí que ahí fue donde se me curtió la espalda porque eran
unas agendas tremendas, ¿no? Y además las distancias, olvídate, ¿no? Porque podíamos empezar a las 7 8 de la mañana, no sé, en Huixquilucan, y luego vete a Toluca, y luego rézate a Naucalpan, a Tizapán. Y entonces el simple hecho de estarte transportando, cargando el equipo, pues ya te cansaba, ¿no? Más cubrir, más vete corriendo al laboratorio, vete corriendo a las oficinas, escoge el material, todo eso pues eran unas friegas pero buenas, ¿no? Y ya después, ahí duré casi 6 años. Ah, pero te voy a contar una cosa que cuando estaba cubriendo el Estado de México, para mí siempre lo que más me gustaba era deportes o cultura, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues ya cubrí como reportero como la parte de deportes, ahora quiero estar en la parte cultural. Y entonces lo que hacía era que salían trabajos míos impresos en la sección de Estado de México y yo me ponía a recortar como en la primaria y pegaba así, ¿no? En unos cartulinas, la mandaba a engargolar y todo, porque iba a ver al director de diseño y fotografía, que era Ricardo del Castillo, a enseñarle mi trabajo. Y yo le decía, mira, hice esto de cultura, y aquí está el ballet, y esta entrevista, y este pintor, y está haciendo esto. Y Ricardo del Castillo siempre me decía, a ver, mi trabajo es observar todas las fotos que todos ustedes hacen. Dice, no me tienes que traer tu portafolio como en la primaria, ¿no? O sea, dice, yo sé lo que estás haciendo, dice, pero no hay lugar en cultura. Dice, en cuanto haya, yo te aviso. Pero no lo solté, o sea, no lo solté, le seguí llevando mi trabajo y ya hasta le daba risa, ¿no? Le decía, ya sé lo que traes, dice, ya sé lo que estás publicando, sé que es bueno tu trabajo en cultura. Hasta que llegó un día en que mi amiga Elena Ayala pues dejó el periódico y Ricardo del Castillo me llamó y me dice, ¿sabes qué? Ahora es el momento. Y yo llegué y fui muy feliz durante 6 años cubriendo la sección de cultura para el periódico Reforma. Ya estaba en el lugar donde era feliz, o sea, ya estaba cubriendo eventos a los que yo pagaba por ir a ver, ¿no? Entonces, ahora sí que por ahí dicen que si tú eres feliz en tu trabajo, en realidad no tienes trabajo, o sea, te estás divirtiendo, estás disfrutando, ¿no? Entonces, pues eso fue lo que me sucedió, ¿no? De repente ya estaba cubriendo literatura, artes plásticas, cosas que a mí me gustaban mucho. Ahora, te voy a decir una cosa, la mayoría de mis amigos, de mis 500 amigos que tengo que son fotógrafos, son gente ruda, son gente fuerte, son gente que te cubre nota roja, que si hay terremotos están ahí, que si están las inundaciones, que si está el movimiento feminista, todos esos temas fuertes y duros, ellos son capaces de hacer imágenes buenísimas, todos. En mi caso no, en mi caso yo decía, ok, ya hay mucha gente que está cubriendo esto, no está cubriendo nacionales, lo está haciendo excelente. Pero yo quería cubrir el otro lado de la moneda, ¿no? Yo decía, bueno, por el otro lado también hay gente que se dedica a crear, gente que dice, ven a disfrutar de algo tranquilo, de algo calmado, que te emocione de otra manera, ¿no? Y entonces así fue como comencé con mi cobertura de cultura. Y pues yo era feliz, o sea, haz de cuenta que me tocaban entrevistas, por decirte, con pintores. O sea, yo soy muy fan, por ejemplo, de Rafael Cauduro. Lo recordarán por sus murales en la glorieta del Metro Insurgentes. ¿Te acuerdas de que son motivos del Metro de Londres? Entonces él hizo ese trabajo. Me tocó la suerte de ir a conocerlo en su taller en Cuernavaca. Y yo así con ganas de, ojalá, ojalá tuviera aquí $5,000 para comprarle este cuadro enorme, ¿no? Pero bueno, me conformaba con conocerlos, con ver su trabajo. Ah, les voy a contar rápido una anécdota con el escritor Carlos Fuentes. Una vez fui a su estudio y pasaron muchas cosas que aparte la gente no sabe, ¿no? Que no conoce digamos que nos metemos un poquito como en la vida privada de la gente. Y lo primero que vi de Carlos Fuentes es que él tenía un problema muy fuerte ya de artritis y entonces él escribía con los dos dedos índices en las máquinas antiguas Olivetti, ¿no? Que eran de este tamaño. Y entonces él escribía con dos dedos. Y bueno, fue en esa ocasión, si mal no recuerdo, la presentación de uno de sus últimos libros, pero donde trataba sobre el terror, ¿no? O sea, de que es extraño que te diga, oye, Carlos Fuentes escribió un libro de terror.
Y entonces dije, bueno, ¿qué tipo de fotografía puedo hacer? Y le expliqué, ¿no? Le expliqué mi plan porque yo lo que quería era convertirlo en un fantasma en la toma. Entonces le dije, maestro, le voy a pedir que se siente aquí en su sillón, pero que cuando vea el destello del flash se levante y se quite, ¿no? Y entonces le dio risa y me dice, ¿quieres que salga o que no salga? Y le digo, pues, a mitas, ¿no? A mitas. Y ya más o menos le expliqué, no, lo que pasa es que si doy un tiempo prolongado a la exposición de mi cámara, lo voy a convertir en un fantasma. Y me dice, dice, caray, esa no me la sabía, ¿no? Y entonces, pues, resultó en la tercera toma, obtuvimos la imagen que queríamos, y entonces le tiro el flashazo, él se levanta, y lo que obtuve fue la foto de su sillón, y él está transparente, o sea, está sentado, pero es un fantasma, ¿no? Me tocó cubrirla por parte de Cultura cuando llegó el fotógrafo Spencer Tunick, si se acuerdan, él fue el que convocó a toda la gente a desnudarse al Zócalo capitalino, ¿no? Y entonces estuvo bastante extraño porque tuvo una convocatoria impresionante, o sea, todo el mundo se quería encuerar. Y entonces en el periódico se hizo una junta, se definieron las misiones de cada persona, de cada fotógrafo, y se dividieron, ¿no? O sea, a ver, tú vas a estar en tal calle, tú vas a estar en el guardarropa, tú vas a estar... Hubo dos compañeros, los iba a balconear, pero así estamos bien, que les tocó la misión de desnudarse y hacer fotografías al interior, ¿no? Entonces, en aquella época acababa de salir una camarita chiquita y pues afortunadamente pues les dio para esconderla aquí en la axila y pasar y todo, ¿no? Entonces obtuvieron fotos padrísimas. Y yo que era el que cubría cultura, pues ya me estaban dejando hasta el final. Yo decía, ¿yo qué voy a hacer, no? Y ya al final ya me dice Julio Candelaria, ¿sabes qué? El, la fotografía que nos pidieron que no hiciéramos por parte de la Iglesia Católica es precisamente que salgan los desnudos y que se vea la catedral. De hecho, por eso Spencer Tunick hizo su trabajo tirando desde el hotel de la Ciudad de México hacia Palacio Nacional. Total que, para no ser el cuento largo, o sea, hicimos todo para que pudiéramos hacer esa foto que nos estaban prohibiendo, que nos estaban pidiendo que no hiciéramos. Y pues tuve la oportunidad de colarme, ¿no? Colarme al edificio de aquel entonces Distrito Federal. Y entonces me pasé 2 horas tirado ahí en una oficina con muchísimo frío, temblando. Pero cuando comenzó Spencer Tunick a dirigir a la gente, yo ya estaba ahí como francotirador, tal cual, ¿no? Entonces pude hacer varias fotografías del momento y al día siguiente pues tuve la fortuna de llevarme no solo la primera página, sino que la publicaron a la mitad del tamaño del periódico, ¿no? Obviamente, pues, el primero que dijo, oye, ¿qué onda? Fue Spencer Tunick, que fue también el que dijo, oigan, todos los tiros para acá, no vayan a sacar la catedral. Y un par de años después, el escritor Carlos Monsiváis me llamó, ¿no? Me dice, oye, fíjate que me gustó mucho tu foto y me gustaría que saliera en la portada de mi siguiente libro. Entonces, todo el material que hacíamos para el periódico, pues era propiedad del mismo, porque así estaba estipulado desde que firmamos nuestro contrato, ¿no? Que ellos tenían los derechos por el material. Entonces, pues yo le dije, no, pues diríjase directamente al periódico, porque pues yo no tengo ahora sí que los derechos ni para venderla ni para manejarla, ¿no? Entonces se puso en contacto con el periódico, ya no sé en qué quedaron, pero sentí mucha alegría de cuando me llama y me dice, oye, ya te dejé el ejemplar de mi libro y está tu foto en la portada, ¿no? Que es esta. Entonces fue una de las anécdotas que más trabajo me costaron, que más trabajo me demandó hasta esfuerzo físico, ¿no? Pero pues también de una gran satisfacción, ¿no? De haber podido colaborar en uno de los libros de Carlos Monsiváis. Y entonces pues fueron 6 años en los que estuve cubriendo cultura y pues afortunadamente me tocaron cosas como cubrir el Festival Cervantino, ¿no? Que era una cobertura
prácticamente todos los días sin descanso durante lo que durara el festival y era muy demandante incluso a nivel físico porque cerraban todo el centro y te tocaba, por ejemplo, que la Alhóndiga de Granaditas, ¿no? Pero la Alhóndiga está en un cerro prácticamente, ¿no? Y ahí vas cargando todo el equipo y cubres y bájate y ahora al Teatro Juárez, ¿no? Y en el Inter comes rápido y porque ya te vas al otro teatro o a la verbena popular, una cosa fabulosa, ¿no? Pero de esas de que llegas y tengo que dormir corriendo unas 4 o 5 horas y vámonos otra vez, ¿no? Y pues yo les recomiendo mucho a todos que se den la oportunidad de ver espectáculos de este nivel, porque de veras que ver, por ejemplo, bailarines de danza contemporánea a nivel internacional es una cosa impresionante, ¿no? Son espectáculos que a veces no estamos como acostumbrados a ver, pero son de veras artistas de nivel mundial, ¿no? Y luego ya dentro del periódico hubo como una transformación ahí al interior del periódico y me dijeron, sabes que pues vamos a tener que cambiarte de sección, te vas a la sección de espectáculos porque se va a reducir un poco la cultura y todo esto, ¿no? Entonces así llegué a la sección de espectáculos. Fue un cambio, digamos, un poquito brusco porque el tipo de ambiente, el tipo de trabajo, el ritmo de trabajo es completamente diferente. Y en cultura yo ya estaba acostumbrado a ser como una persona muy tranquila, a hacer mi trabajo bien, pero no teníamos como la presión esa del tiempo que se requiere en espectáculos, ¿no? Porque mi trabajo en cultura yo sabía que ok, va para mañana y yo mandaba mi material sin ningún problema, o va para el fin de semana, o va para un especial, o sea, y no había tanta prisa, ¿no? Y en la sección de espectáculos es una cosa de locos porque tienes casi que estar enviando desde el momento en que ni ha terminado el evento y ya te están llamando y qué pasó con las fotos y muévete al otro evento y salte corriendo. Pero también es una parte muy divertida porque pues conoces a muchos actores, conoces a gente del espectáculo, a productores, a directores de cine, a fotógrafos, y entonces ahí las anécdotas pues también son miles, ¿no? Entonces cuando me cambié a espectáculos, bueno, me cambiaron a espectáculos, una de las cosas que me costaron muchísimo trabajo fue cubrir los escenarios de los festivales de música, ¿no? El Corona Capital, el Vive Latino, sobre todo porque los escenarios estaban muy lejos de donde era nuestra base, ¿no? Que era la sala de prensa. Entonces, el escenario número 5, si mal no recuerdo, por ejemplo, en el Vive Latino, estaba a 1,5 kilómetros de distancia. O sea, estamos hablando de vete caminando cargando el equipo, cubre ahí y regrésate. Son 3 kilómetros ida y vuelta, ¿no? Entonces, las coberturas eran muy difíciles también por el tiempo, por la cobertura y todo, ¿no? Pero sí fueron experiencias muy padres porque, te digo, o sea, ahí era como la mitad los cantantes, la banda que iba a estar tocando y aparte era toda la cobertura de la gente, ¿no? Porque la gente era el otro lado del Vive, del Corona Capital. Entonces había momentos en los que los chavos agarraban una manta y empezaban a aventar a la gente, ¿no? Y de repente veías volando un chavo a 5 metros de altura y todos esos momentos, esas fotografías son las que le dan el color, ¿no? Le dan un plus a tu trabajo. Porque, o sea, tienes al cantante y ahí la dificultad radica en que tienes que utilizar, por ejemplo, una velocidad muy alta para congelarlo y luego de repente te cambian la luz, estás en rojo y luego te la cambian a amarillo y de repente blanca y directo y las condiciones van variando de un segundo a otro, ¿no? Y entonces el aspecto de tu foto cambia por radical, ¿no? Y aparte no te dejan usar flash. Entonces es muy difícil ese tipo de coberturas y luego a la hora que te das la vuelta y empiezas a cubrir a la gente, es otro tipo de foto, ¿no? Y ahí pues sí quisiera ir mencionando a varios amigos, colegas, de los que aprendí muchísimo y que además yo los admiro mucho. Y pues, te puedo decir que, o sea, hay chavas como Tony François que yo me quedaba viendo y decía, wow, y de repente hace su sitio
y ¡pum! Millones de seguidores, ¿no? Porque su trabajo es de gran calidad. Y aparte una chava que dices, o sea, ¿qué temple tiene para hacer su trabajo? Porque uno siempre estaba así, no, que ahora para acá y corre para allá. Y ella así, ¿no? Con toda la calma del mundo y siguiendo, y ¡ah! Tiraba una megafoto, ¿no? Y entonces es muchísima gente, ¿no? Muchísima gente que se ganó mi admiración y que de ellos siempre estuve aprendiendo todo el tiempo, ¿no? De que decía, wow, o sea, así se mueve este chavo, aquí utilizó este lente, ¿no? Que dices, wow, ¿no? Y tuve la oportunidad de hacer una foto de Natalia Lafourcade en uno de los escenarios y mi jefe me dijo, oye, usa este lente, ¿no? Y ya lo veo y le digo, ¿qué es esto? Le digo, un 10, no, es un ojo de pez. Y yo dije, digo, pues va, ¿no? Y entonces lo pongo y ya vi que abarcaba todo el escenario y solo esperé en el momento en que Natalia hizo así, ¿no? Dije, ya está la foto, ¿no? Y fue una foto diferente que me gustó mucho y todo. Y pues también es gracias al apoyo, ¿no? De que dices, oye, préstame este lente, ahora te presto este otro lente y es como parte de que el gremio tiene como ese afán de apoyarse unos a los otros, ¿no? Y fíjate que te cuento rápido una anécdota. Me tocó todavía ver al maestro Celso Piña. Yo lo había conocido en el periódico porque habían ido a hacer él y su banda una entrevista para la sección de radio del periódico. Y a mí me avisaron en el momento, ¿no? Me dijeron, oye, súbete corriendo a radio porque hay una entrevista. No me dijeron con quién, no me dijeron quiénes eran. Y entonces subo corriendo y el de radio dicen, ya no tenemos tiempo. Le digo, ¿cuánto tiempo tienes? Tenemos 2 minutos para salir al aire. Le digo, dame 1 y medio, ¿no? Y me meto corriendo a la cabina y yo nada más veo que hay ahí 6 personas, ¿no? Y yo, las fotos, pero aparte yo necesitaba los nombres. Y voy uno por uno, por favor, dígame su nombre y qué instrumento toca, ¿no? Para identificarlos. No, fulano, fulano. Y llego con una persona, le digo, ¿cuál es su nombre? Celso Piña y toco el acordeón. Y yo, ok. Bueno, gracias a esa anécdota como que hubo química con el maestro y ya cuando tuvimos la oportunidad de hacer la entrevista exclusiva en un hotel donde se estaba hospedando, ya con toda la confianza le pude decir, maestro, vamos a hacer una foto a la terraza. Estábamos en un piso alto, fue muy difícil para mí porque yo soy acrofóbico, tengo problemas con la altura. Y así de esas de que tomo aire, tengo que hacer la foto porque se ve padre hacia abajo y el maestro está así con su acordeón y le tomé esa foto, ¿no? Entonces, en eso radica como hay muchas diferencias. Voy a contarles otra anécdota. En alguna ocasión me pidieron apoyo, pero para cubrir sociales, eventos de sociales. Y yo jamás en la vida había hecho sociales. Y entonces ahí conocí a mi amigo Luis Ortiz, que se lo agradezco muchísimo, porque aparte de su amistad, él me vio así completamente perdido, ¿no? Ahí en el espacio y yo así volteando, ¿qué hago? O sea, estábamos creo que en una tienda de ropa, no, algo así. Y Luis Ortiz se acercó y me dijo, a ver, ¿no? De esos de que yo me sentí como en el kinder y que me agarró de mi manita, a ver, vamos por aquí, ¿no? A ver, y ya me explicó, a ver, es que vienen fulano, sutano, y ese güey es el diseñador, a ese hay que tomarlo. Y gracias a él, pues pude aprender un poquito de cómo cubrir sociales, ¿no? Pues después de 23 años de estar laborando en el periódico, pues ya hubo ahí una reestructuración, entonces pues a mí me dieron las gracias, digo, quedé en paz, quedé muy satisfecho por el tiempo que pude laborar ahí. De hecho, la persona de recursos humanos, cuando fui a verlo, me dice, oye, no tuvimos ningún problema contigo, no se trata de eso. Dice, es nada más parte de la reestructuración, ¿no? Entonces, de hecho, aquí está tu carta de recomendación, tu liquidación, o sea, todo bien, ¿no? Entonces, realmente no tuve ningún problema, o sea, pues yo entiendo. Y fíjate que ahí sucedió una cosa muy interesante porque antes de dedicarme al periodismo, yo era entrenador, ¿no? Entonces di clases en el IMSS, di clases de natación para bebés y de repente se me abrieron las puertas de una alberca y pude regresar a mi trabajo como entrenador de enseñanza de la natación. Y pues también fue una etapa muy padre, muy feliz de poder regresar al agua, ¿no? De regresar al agua y poder
tomar curso para niños, curso para jóvenes y enseñarles a nadar. Entonces es una satisfacción muy grande. Me pasé casi, yo creo que como un año de regreso como entrenador de natación. Actualmente todavía tengo un grupo de atletismo, entonces entreno a la gente desde cero, o sea, para que recupere su salud, desde gente que camina y tengo gente ya avanzada que ha corrido ya maratón, ¿no? Y bueno, la cosa es de que para la fotografía regresé porque mi querido amigo Paco Barrón, de hecho nos despidieron el mismo día. Me acuerdo que saliendo del periódico, vámonos a echar un chocolatito con dona de puro coraje, ¿no? Y platicamos mucho, mi amigo Paco Barrón. Él y yo éramos amigos desde Estado de México, entonces tenemos ya muchos años de amistad. Y me llama un día, ¿no? Me dice, oye, fíjate que necesitan un fotógrafo en comunicación social de Naucalpan. Entonces, mi amigo me llama y me dice, oye, pues llama a Olin, ¿no? Que es el jefe de prensa de comunicación. Le estuve llamando y me decía, sí, luego te llamo, luego te llamo. Dije, bueno, pues si se hace, qué padre. Llegó el día en que me dijo, ¿sabes qué? Vente para acá. Afortunadamente los tiempos cambian. Nosotros cuando íbamos a buscar trabajo allá en los 80s, 90s, pues teníamos que llevar nuestro portafolio, ¿no? Agarrar fotografías y decirte, ¿no? A ver, mira, este es mi portafolio, este es el tipo de trabajo que yo estoy haciendo. Y ahora no, o sea, estamos en la era digital y entonces lo que es mi portafolio es mi Instagram, ¿no? Entonces, oye, ¿te sirve mi Instagram? Sí, ¿cómo no? Entonces ya nos pasé por un proceso parecido del periódico, ¿no? De que, a ver, pasa a hablar con el director, vamos a ver de qué forma podríamos trabajar y todo. Me aceptaron al final y hasta la actualidad estoy cubriendo como fotógrafo y además los tiempos cambian, ¿no? Entonces hago también foto y video y estoy cubriendo pues muchos aspectos, ¿no? Sobre todo políticos y afortunadamente pues me he topado con un equipo de trabajo que más que compañeros somos amigos, ¿no? Entonces con ese apoyo, con ese respaldo pues tú trabajas muy a gusto, haces bien te desempeñas de lujo y entonces la verdad es que a pesar de que hay de repente así problemas de económicos y todo eso, pues seguimos adelante, ¿no? Entonces, si te acuerdas, te comenté que había comenzado haciendo desnudo, ¿no? Y entonces es un tema que me gusta mucho hasta la fecha y que espero retomar en algún momento de mi vida, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí me gusta como esa integración del cuerpo humano en el mundo que lo rodea, ¿no? Que puede ser una casa, puede ser el bosque, pero integrar, digamos, o regresar al ser humano, digamos, a su estado natural. O sea, nosotros no nacimos con ropa, ¿no? Entonces es como esa integración. A ver, vamos a intentar reintegrarte a la naturaleza, ¿no? O ahora que habitas espacios de concreto, también, ¿no? O sea, como por ahí va el tema. En esa época que estuve haciendo, digamos, llamémosla autoral, este tipo de fotos, pues tuve la oportunidad de exponer en varios lados, incluyendo 5 países, y me gustaba mucho, ¿no? De que decía, bueno, qué bueno que la gente vaya a una galería, vea mi fotografía y dice, o sea, te da una satisfacción muy grande, ¿no? Pero a la hora de que cambio a periodismo es también a la hora en que dices, bueno, también hay que comer, ¿no? O sea, hay que ver si puedes vivir de lo que te gusta, ¿no? Y por eso hago el cambio hacia la fotografía periodística, pero sí tengo la esperanza de que una vez que me retire, que ya no falta mucho tiempo, pueda retomar como ese aspecto de la fotografía que más me llega a mí a nivel emotivo. Y bueno, pues una de las grandes satisfacciones que me ha dado la fotografía es también de que de repente, pues mis niños, tengo a mi hija Jessica, a mi hijo David, pues ellos crecieron viendo fotografías, viéndome tomar fotografías y entonces de repente ellos desde chiquitos empezaron a agarrar la cámara, ¿no? Entonces los dos son buenos fotógrafos y mi hijo David está haciendo cosas ahorita maravillosas usando solo su celular, ¿no? Que es parte de este cambio radical de tecnología, ¿no? Que de repente ya ves
teléfonos celulares que ya están tomando hasta video en 4K, o sea, una cosa increíble, ¿no? Y entonces él con su celular de repente sale y hace fotos impresionantes, ¿no? Entonces, lo que genera en mí, pues es una emoción muy grande porque de repente pasa esto de que dices, oh, pues tu papá es zapatero, entonces tú también lo traes en los genes y no es más que de que estuviste viendo cuando eras chiquito y que fue lo que me pasó a mí con la foto que me tomó mi papá en aquella anécdota de la playa, ¿no? Y yo no sabía, o en un nivel subconsciente, me daba cuenta de que mi hija y mi hijo estaban aprendiendo a través de mi trabajo, ¿no? Entonces, echen un ojo a su página, es en Instagram, @DavosOrteg, para que vean el tipo de trabajo que está haciendo. Y de hecho, él está dando también el salto a lo que es cortometraje y ya fue seleccionado en uno de los festivales de cine internacionales, ¿no? Entonces, pues ahí vamos, ¿no? Como que eso es parte de lo que te regala la vida, ¿no? Una satisfacción, una emoción enorme de que digas, bueno, mi hijo va a seguir por este camino. Mi hija Jessica, pues ella comenzó con el deporte, con la natación desde muy pequeña. Tuvo un ascenso muy rápido, llegó a representar a México en los Children's Games cuando era niña y luego comenzó a correr, tuvo bastantes triunfos, entre ellos la carrera de Bimbo que se organiza y sobrepasó la reforma. Se pasó a triatlón, fue ganando varias competencias nacionales, se ganó su lugar en el equipo nacional y terminó su carrera deportiva con el campeonato mundial que se llevó a cabo en Cozumel, en donde obtuvo un 8º lugar. Te voy a contar rápidamente, yo soy acrofóbico, que es miedo a las alturas, que de hecho en mi caso es más allá del miedo, ¿no? Es una cosa horrible, pero porque cuando me enseñaron a nadar, te estoy hablando de 1968, 1969, pues yo era un bebé, ¿no? Era un niño chiquito y la técnica cavernícola de aquella época para enseñar a nadar al chamaco era lo aviento y que salga como puede el güey, ¿no? Entonces era una cosa de que cuando me aventaba el pseudo entrenador, o sea, me aventaba, entonces me acuerdo que yo jalaba aire, pero por el miedo, o sea, lo que me estaba generando a mí era el terror a la altura, pero pasó una dualidad, o sea, a la hora de que yo caí en el agua, era el silencio, era la paz. Y entonces, cuando me llevaban arrastrando y llorando a la clase de natación, y el tipo me aventaba, lo único que me confortaba era saber que allá abajo iba a tener paz, ¿no? Y llegó un momento en que yo caía en el agua y decía, no quiero salir, aquí estoy bien, estoy tranquilo, nadie me molesta. Hasta que un día pude aguantar la respiración tanto tiempo que el entrenador se tuvo que aventar con todo y su ropa, que fue una pequeña venganza, a sacarme, ¿no? Porque no salía el chamaco. Y en lugar de aprender a salir, aprendí a deslizarme allá abajo, porque ya no quería salir. Dije, no, aquí estoy bien, ¿no? Yo aquí estoy bien. Bueno, ¿a qué va esto? Que en la fotografía es lo mismo. O sea, cuando tú te conectas con la creación de una imagen, puedes estar transmitiendo un mensaje, transmitiendo una noticia, pero la esencia de la fotografía es que a la hora de que tú tomas una imagen y te da un sentimiento, y además ese sentimiento lo puedes transmitir a otra persona, y que otra persona te diga, ay, me acuerdo que yo también estuve un día en la playa y estaba lloviendo, y me sentí tan contenta, o me sentí muy triste. Entonces en ese momento, tu objetivo como fotógrafo se habrá cumplido. Que te llene de satisfacción lo que haces, ¿no? Porque si tú haces un trabajo en lo que solo buscas dinero, nunca vas a ser feliz. Así ganes mucho dinero, vas a ser un esclavo. Y aquí puedes vivir de la fotografía y ser feliz.